Me desperté con el olor a humo quemándome los pulmones. Mi hijo había incendiado la casa mientras yo dormía. Estaba atrapada sin fuerzas ni voz para gritar, pero de alguna manera escapé. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Me llamo Eleanor y tengo 74 años. Vivo en un pequeño apartamento en el Lower East Side de Manhattan, donde el ruido del tráfico nunca cesa y el olor de diferentes culturas cocinando sus comidas se filtra por paredes delgadas día y noche. Mis manos tiemblan un poco cuando sostengo mi taza de café por las mañanas, no por la edad, sino por los recuerdos que aún me despiertan a las 3 de la madrugada. Las cicatrices de quemaduras en mis antebrazos se han desvanecido hasta convertirse en líneas pálidas, pero las cicatrices invisibles en mi corazón siguen siendo crudas y sensibles. Hace 6 meses, vivía en un mundo completamente diferente. Estaba en mi modesta casa de 2 pisos en Queens, la misma casa donde crié a mi hijo Michael durante 35 años. La misma casa donde reuní cada dólar para pagar la hipoteca después de que mi esposo nos dejara cuando Michael tenía 12 años. La misma casa donde trabajé en 2 empleos solo para mantener comida en la mesa y ropa en su cuerpo en crecimiento. El papel tapiz se estaba despegando en la cocina, y los tablones del suelo crujían en todos los lugares familiares, pero era mía. Era mi hogar. Esa noche de octubre lo cambió todo. Todavía puedo sentir el peso del agotamiento arrastrándome hacia el sueño. Había estado trabajando un turno doble en el restaurante donde servía mesas, con los pies hinchados y adoloridos, mi espalda baja gritando por cargar platos pesados y agacharme sobre mesas durante 14 horas seguidas. Tenía 73 años y seguía trabajando como una mujer de la mitad de mi edad, no porque quisiera, sino porque Michael necesitaba dinero. Otra vez. Siempre otra vez. El humo vino primero como un susurro en mis sueños. Luego se volvió más espeso, más insistente, hasta que me desperté de golpe jadeando y ahogándome. Mi dormitorio estaba lleno de nubes grises que me quemaban los ojos y la garganta. El olor era acre, químico, equivocado. No el suave humo de una chimenea o incluso de una tostada quemada. Este era el olor de la destrucción deliberada, de gasolina y rabia y algo más oscuro que no podía nombrar. Intenté llamar, pero mi voz era apenas un susurro. 60 años de fumar ya habían debilitado mis pulmones, y la neumonía que había combatido el año anterior me había dejado frágil. Me bajé de la cama a gatas, arrastrándome hacia la puerta del dormitorio como un animal herido. El suelo estaba caliente bajo mis palmas, demasiado caliente. El calor surgía desde abajo, desde la cocina donde había dejado a Michael apenas horas antes. Mi hijo Michael. 35 años, todavía viviendo en mi casa, todavía tomando mi dinero, todavía mirándome con esos ojos llenos de resentimiento y derecho que de alguna manera había aprendido a aceptar como normales. Había estado bebiendo de nuevo esa noche. Podía oler el whisky en su aliento cuando tropezó por la puerta principal a las 11 en punto. Su rostro retorcido con esa ira familiar que parecía seguirlo a todas partes. «Mamá, necesito $2,000», había dicho, no preguntado. Dicho. Como si mi cuenta bancaria fuera su cajero automático personal. Como si no le hubiera dado ya 3,000 apenas el mes pasado para lo que él llamó una oportunidad de negocio, que nunca se materializó. Como si yo no estuviera ya comiendo cereal para la cena la mayoría de las noches para estirar mi cheque de seguridad social y cubrir sus necesidades y las mías. Había dicho que no esa noche. Por primera vez en años, había mirado a mi hijo y dicho, no. La palabra se sintió extraña en mi boca, como hablar un idioma que había olvidado. Su rostro se oscureció y golpeó su puño contra la encimera de la cocina,
haciendo que mi colección de gallos de cerámica se agitara en su estante. «Eres una vieja egoísta», me siseó. «Después de todo lo que he hecho por ti, todo lo que había hecho por mí». Las palabras todavía queman más que cualquier humo. ¿Qué exactamente había hecho él por mí? Había abandonado 3 universidades que yo pagué. Había traído a sus amigos traficantes de drogas a mi casa, dejando jeringas en mi baño y extraños durmiendo en mi sofá. Había robado mis joyas para venderlas cuando pensaba que no me daría cuenta. Me había gritado frente a los vecinos cuando le pedí que ayudara con las compras. Había traído mujeres a casa que me miraban como si fuera suciedad bajo sus zapatos, susurrando sobre lo patético que era que yo todavía estuviera manteniendo a un hombre adulto. Pero me lo había tragado todo. Había hecho excusas y racionalizado, y me había dicho a mí misma que esto era lo que hacen las madres. Nos sacrificamos, damos hasta que no queda nada que dar, y luego encontramos más para dar de todos modos, porque la sangre es más espesa que el agua, porque la familia lo es todo, porque seguramente, algún día, él recordaría todo mi amor y devolvería al menos un poco. Esa noche, mientras me arrastraba a través del humo hacia la puerta de mi dormitorio, me di cuenta de que ese día nunca llegaría. El pasillo era un infierno. Llamas anaranjadas lamían las paredes donde antes colgaban fotos familiares. Fotografías de los primeros pasos de Michael, sus graduaciones escolares, fiestas de cumpleaños donde había logrado reunir suficiente dinero para un pastel y algunos regalos. Todo se estaba quemando. Todo se estaba convirtiendo en cenizas y recuerdos. Podía oírlo abajo, a mi hijo, mi bebé, el niño al que había mecido para dormir durante los primeros 5 años de su vida. Estaba hablando por teléfono, con voz tranquila y medida. «Sí, está yendo bastante bien», estaba diciendo. «Debería estar completamente destruido en unos 20 minutos. El seguro cubrirá todo. Más daños emocionales por perder a mi pobre madre anciana». Mi pobre madre anciana. Eso era en lo que me había convertido en su mente. No Eleanor, que había trabajado hasta los huesos por él. No la mujer que se había quedado despierta toda la noche cuando tenía gripe, que lo había defendido ante maestros, vecinos y trabajadores sociales que intentaron advertirme que estaba criando a un monstruo. Era solo su pobre madre anciana, un obstáculo para un pago de seguro, un problema que debía resolverse con gasolina y un fósforo. El piso se estaba poniendo más caliente. Podía sentir el calor a través de mi viejo camisón de franela, el que había usado durante 15 años porque no podía permitirme comprar ropa nueva, cuando Michael siempre necesitaba algo más importante que la comodidad de su madre. Mi garganta se estaba cerrando por el humo, y manchas negras bailaban en los bordes de mi visión. Me estaba muriendo en la casa por la que había pasado 30 años pagando, asesinada por el hijo, al que había pasado 35 años amando. Pero algo dentro de mí se negó a rendirse. Tal vez fue terquedad, tal vez fue rabia, tal vez fue el fantasma de la mujer joven que solía ser, la que había comenzado de nuevo después de que mi esposo se fuera, la que había aprendido a arreglar tuberías con fugas y a cambiar neumáticos pinchados y a equilibrar una chequera con dólares y centavos escritos con mi propia letra temblorosa. Esa mujer todavía estaba en algún lugar dentro de mí, enterrada bajo años de agotamiento y manipulación y culpa maternal mal ubicada. Llegué a la ventana del dormitorio de invitados, la que daba al estrecho callejón entre mi casa y la de la señora Chen. El viejo marco de madera se había deformado con los años y tuve que poner todo mi peso contra él para moverlo. El fresco aire de octubre golpeó mi rostro como una bendición. El suelo parecía imposiblemente lejano, pero quedarse significaba la muerte, y ya había estado muriendo lentamente durante años. Me subí al techo inclinado sobre el porche trasero, el mismo techo donde solía colgar luces de Navidad cada diciembre, incluso cuando el dinero estaba escaso, porque quería que Michael tuviera magia en su infancia.
Las tejas estaban resbaladizas por el rocío, y mis pies descalzos luchaban por encontrar apoyo en la superficie áspera. Debajo de mí, podía ver el tenue resplandor de las llamas a través de las ventanas de la cocina. Todavía podía oír la voz de Michael, calculadora y fría, haciendo planes para su futuro sin mí. El salto hacia la escalera de incendios de la señora Chen era de solo unos 4 pies, pero bien podría haber sido 4 millas. Tenía 73 años con artritis en ambas rodillas y un corazón que había sido roto tantas veces que me sorprendía que todavía estuviera latiendo. Pero pensé en ese dinero del seguro que Michael ya estaba gastando en su cabeza. Pensé en cómo probablemente lloraría en mi funeral, interpretando el papel del hijo afligido, aceptando condolencias de vecinos que no tenían idea de qué clase de hombre era realmente. Salté. Mi aterrizaje fue cualquier cosa menos elegante. Golpeé la escalera de incendios metálica con fuerza, raspándome las palmas y las rodillas, rasgando mi camisón en los bordes afilados. Pero estaba viva. Estaba fuera. Estaba respirando aire que no sabía a mi propia muerte. La señora Chen me encontró allí 20 minutos después, temblando y sangrando y viendo arder mi casa. Envolvió su propia bata alrededor de mis hombros y me sostuvo mientras sollozaba, no por la casa o los recuerdos o las cosas que se convertían en cenizas, sino por el hijo que había perdido mucho antes de que intentara matarme. El departamento de bomberos llegó, por supuesto, y la policía. Y los paramédicos que revisaron mis signos vitales y limpiaron mis heridas, y seguían preguntando si estaba en shock. Michael interpretó su papel perfectamente. Era el hijo destrozado que apenas había escapado del incendio él mismo, que estaba devastado por su pobre madre que no había logrado salir. Incluso logró producir lágrimas cuando el jefe de bomberos le dijo que todavía estaban buscando mi cuerpo entre los escombros. Su actuación fue casi convincente. Casi. Pero la señora Chen me había visto en su escalera de incendios. Había escuchado sus conversaciones telefónicas mientras yo supuestamente me estaba muriendo. Y cuando los investigadores encontraron el residuo de gasolina en múltiples habitaciones, cuando descubrieron que los detectores de humo habían sido desactivados, cuando se dieron cuenta de que el fuego había sido provocado en un patrón diseñado para atrapar a alguien en el segundo piso, la historia de Michael comenzó a desmoronarse como papel tisú mojado. Pasé esa primera noche en el hospital no por mis lesiones, que eran menores, sino porque no tenía otro lugar a donde ir. Mi casa se había ido. Mis posesiones se habían ido. Mi hijo estaba en la cárcel, acusado de intento de asesinato y fraude de seguros. Estaba viva, pero estaba completa y totalmente sola de una manera en que nunca antes lo había estado. Eso debería haber sido el final de mi historia. La trágica historia de una mujer mayor traicionada por su propio hijo, dejada sin nada más que la caridad de extraños y la ropa que llevaba puesta. Pero a veces, cuando lo pierdes todo, descubres que todavía tienes lo más importante, a ti misma. La compañía de seguros, después de una investigación exhaustiva, se negó a pagar una póliza tomada fraudulentamente con intención de cometer asesinato. El abogado de Michael intentó negociar un acuerdo de culpabilidad, alegando que su cliente estaba mentalmente enfermo, que tenía problemas de abuso de sustancias, que nunca tuvo la intención de lastimar a nadie. La fiscal, una mujer severa de aproximadamente mi edad con cabello gris acero y ojos a juego, no estaba interesada en excusas. Señora Hamilton, me dijo durante una de nuestras reuniones, su hijo planeó esto cuidadosamente. Desactivó los detectores de humo, bloqueó la escalera principal con muebles empapados en acelerante, llamó a su agente de seguros mientras usted supuestamente se estaba quemando hasta morir. Esto no fue un momento de locura. Fue un asesinato premeditado para obtener ganancias financieras. Asesinato premeditado. Las palabras se sentían surrealistas, como un diálogo de un programa de televisión de crímenes. Las madres no deberían escuchar esas palabras aplicadas a sus hijos. Los hijos no deberían planear la muerte de sus padres. Pero ahí estaba,
sentada en la oficina de un fiscal, mirando fotografías de mi casa quemada e informes policiales que detallaban la traición de mi hijo de manera clínica y devastadora. La parte más difícil no fue aceptar que Michael había intentado matarme. La parte más difícil fue aceptar que las señales habían estado allí todo el tiempo, y yo había elegido ignorarlas. Las mentiras, los robos, la forma en que a veces me miraba como si ya estuviera muerta, la forma en que había comenzado a hacer preguntas sobre mi testamento, sobre mis pólizas de seguro, sobre lo que pasaría con la casa si me pasaba algo. Había explicado todo esto. Estaba pasando por un mal momento. Tenía problemas de adicción. Todavía estaba sufriendo el abandono de su padre. Solo necesitaba tiempo para recuperarse. Había hecho excusas hasta que hacer excusas se convirtió en un trabajo de tiempo completo, hasta que estaba tan agotada por defenderlo que no me quedaba energía para protegerme a mí misma. La trabajadora social asignada a mi caso, una amable mujer llamada Sara con ojos gentiles y optimismo terco, me ayudó a encontrar vivienda temporal en una residencia para personas mayores en el Bronx. Era limpia y segura, pero se sentía como vivir en un hospital. Todo era beige y desinfectado y diseñado para personas que estaban esperando morir. Los otros residentes me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Yo era la mujer cuyo hijo había intentado quemarla viva. Era la advertencia sobre la que susurrarían durante su café matutino. Pasaba mis días sentada junto a la ventana, viendo el tráfico arrastrarse por las calles de abajo, preguntándome qué se suponía que debía hacer con los años que me quedaban. Tenía 73 años sin hogar, sin familia, y sin idea de quién se suponía que debía ser ahora que ya no era la madre de Michael. El juicio estaba programado para la primavera. El abogado de Michael me había advertido que sería brutal, que intentarían pintarme como una madre negligente que había llevado a su hijo a la desesperación. Mencionarían cada error que había cometido, cada vez que había estado demasiado cansada o demasiado pobre o demasiado abrumada para ser perfecta. Argumentarían que yo era parcialmente responsable de mi propio intento de asesinato. Casi no testifico. La idea de sentarme en esa sala del tribunal, mirando a Michael al otro lado de la sala mientras los abogados diseccionaban nuestra relación como un experimento de laboratorio de biología, me enfermaba físicamente. Pero Sara me recordó que esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de cada otro padre que podría encontrarse en mi situación, cada otra persona mayor que confió en el miembro equivocado de la familia con su vida. Sobreviviste por una razón, Eleanor, me dijo una tarde gris de febrero, mientras la nieve comenzaba a empolvarse en las ventanas de la instalación. Tal vez sea esta. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, más íntima. Había imaginado algo grandioso y dramático, como en las películas, pero esto era solo una habitación sencilla con iluminación fluorescente y sillas incómodas. Michael se sentó en la mesa del acusado con un traje limpio que su abogado probablemente había comprado para él, su cabello cortado corto, su rostro cuidadosamente compuesto en una expresión de remordimiento que reconocí como ensayada. Se veía tan joven sentado allí, tanto como el niño pequeño que solía meterse en mi cama durante las tormentas, que solía traerme dientes de león del patio trasero y llamarlos flores. Por un momento, casi olvidé por qué estábamos allí. Por un momento, casi me levanto y le digo a todos que esto es un error, que lo llevaría a casa y lo resolveríamos juntos. Entonces la fiscal mostró las fotografías. Mi casa, reducida a un esqueleto de vigas ennegrecidas y revestimiento derretido. La habitación de invitados donde había dormido, donde el piso había sido debilitado deliberadamente para asegurar que yo caería a través de él hacia las llamas si el humo no me mataba primero. Los patrones de residuos de gasolina que explicaban su intención tan claramente como una confesión escrita. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado de los testigos con piernas que se sentían como agua. El alguacil me pidió que dijera mi nombre para el registro, y por un momento no pude recordarlo.
Había sido la madre de Michael durante tanto tiempo que había olvidado que era Eleanor Hamilton primero. Eleanor Marie Hamilton, dije finalmente, mi voz más fuerte de lo que esperaba. La fiscal fue amable conmigo, guiándome a través de los eventos de esa noche paso a paso. Les conté sobre la conversación en la cocina, sobre despertarme con el humo, sobre escucharlo por teléfono mientras me arrastraba por la casa en llamas. Les conté sobre saltar desde el techo, sobre ver mi vida convertirse en cenizas mientras mi hijo calculaba su ganancia. El abogado de Michael trató de alterarme durante el contrainterrogatorio. Preguntó sobre mi crianza, sobre la infancia de Michael, sobre si alguna vez había considerado que mi comportamiento permisivo había contribuido a sus problemas. Sugirió que estaba exagerando los eventos, que tal vez había escuchado mal la conversación telefónica, que tal vez Michael había estado tratando de salvarme y yo había malinterpretado. Señora Hamilton, dijo, su voz goteando falsa simpatía. ¿No es posible que esté confundida sobre lo que sucedió esa noche? Después de todo, había estado trabajando largas horas, había estado bajo estrés, había estado tomando medicamentos para su ansiedad. Lo miré por un largo momento. A este hombre que estaba siendo pagado para convencer a 12 extraños de que el intento de mi hijo de asesinarme era de alguna manera mi culpa. Luego miré a Michael, que estaba mirando la mesa, incapaz de encontrarse con mis ojos. Joven, dije finalmente, mi voz resonando claramente a través de la silenciosa sala del tribunal. Puedo ser vieja, pero no soy estúpida. Escuché lo que escuché. Vi lo que vi. Mi hijo intentó matarme por dinero. Eso no es confusión. Es un hecho. El jurado deliberó durante menos de 2 horas. Michael fue encontrado culpable de todos los cargos: intento de asesinato en primer grado, incendio provocado en primer grado y fraude de seguros. El juez lo condenó a 25 años a cadena perpetua, lo que significaba que si tenía mucha suerte y se comportaba muy bien, podría ser liberado cuando tuviera 60 años. Mientras se lo llevaban esposado, finalmente me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no podía decir si eran lágrimas de remordimiento o lágrimas de autocompasión por haber sido atrapado. Quería sentir algo por él en ese momento: amor, perdón, dolor por la relación que nunca tendríamos. En cambio, no sentí nada en absoluto. La parte de mí que había sido su madre se había quemado en esa casa junto con todo lo demás. Después del juicio, tuve que empezar de nuevo de una manera que la mayoría de las personas nunca tienen que experimentar. Tenía 74 años sin hogar, sin posesiones, y con una historia familiar que pondría nerviosos a los trabajadores sociales por el resto de mi vida. El dinero del seguro por el incendio de la casa eventualmente llegaría, pero los procedimientos legales llevan tiempo, y necesitaba un lugar donde vivir mientras los abogados y burócratas clasificaban el papeleo. Fue entonces cuando la señora Chen, mi anciana vecina que me había encontrado en su escalera de incendios, hizo una oferta que cambió mi vida. Su hija vivía en Manhattan y había estado tratando de convencerla de mudarse a una comunidad para personas mayores. La señora Chen se había resistido porque no podía permitirse el tipo de lugar que aceptaría a su pequeño y anciano perro, un chihuahua antiguo llamado Señor Pickles, que había sido su compañero durante 12 años. Eleanor, me dijo una tarde mientras nos sentábamos en la estéril sala de visitas de mi alojamiento temporal, tengo una idea que podría ayudarnos a ambas. Su hija había encontrado un apartamento de 2 habitaciones en el Lower East Side que permitiría mascotas, pero la señora Chen no podía permitirse el alquiler solo con su seguridad social. Si yo estaba dispuesta a compartir el costo y ayudarla a cuidar al señor Pickles, podríamos ser compañeras de piso. 2 mujeres mayores, ambas empezando de nuevo, ambas aprendiendo que la familia no siempre significa sangre. Me mudé con la señora Chen y el señor Pickles un lluvioso jueves de abril, 6 meses después del incendio.
El apartamento era diminuto, un cuarto piso sin ascensor con paredes delgadas y cuentas bancarias aún más delgadas. Pero tenía algo que mi casa en Queens nunca tuvo: paz. Nadie me gritaba por dinero. Nadie traía extraños a mi casa. Nadie me miraba como si fuera un obstáculo para su felicidad. La señora Chen, cuyo nombre de pila era Linda, resultó ser una mujer notable. Había emigrado de Taiwán en 1962 con su esposo y 2 niños pequeños, hablando casi nada de inglés y llevando todo lo que poseían en 3 maletas. Su esposo había muerto hace 15 años y sus hijos vivían vidas ocupadas en otros estados, visitando 1 o 2 veces al año con nietos que apenas conocían su nombre. Ambas éramos mujeres que habíamos dado todo a familias que habían seguido adelante sin nosotras. La diferencia era que Linda había aprendido a construir una vida para sí misma de todos modos. Tenía amigos en el centro comunitario, pasatiempos que le traían alegría, rutinas que no pertenecían a nadie más que a ella. Me enseñó que había vida después de la maternidad, que la identidad podía existir más allá del sacrificio. Nuestros días desarrollaron un ritmo que me era completamente extraño. Nos despertábamos lentamente, sin despertadores, y tomábamos café mientras el señor Pickles realizaba su inspección matutina del apartamento. Linda leía el periódico en chino mientras yo trabajaba en el crucigrama del Daily News. A veces hablábamos, compartiendo historias sobre nuestras viejas vidas y nuestros planes tentativos para las nuevas. A veces nos sentábamos en cómodo silencio, 2 mujeres que habían sobrevivido a sus familias y finalmente estaban aprendiendo a disfrutar de su propia compañía. El vecindario era vibrante de una manera que Queens nunca fue. Nuestro edificio estaba encima de una bodega donde la señora Rodríguez conocía los nombres y preferencias de todos. El anciano que dirigía el kiosco de periódicos de la esquina siempre nos guardaba los libros de crucigramas cuando llegaban los nuevos envíos. La joven madre del 2B sonreía y asentía cuando pasábamos por las escaleras, su pequeño saludando tímidamente desde detrás de sus piernas. Comencé a dar paseos sola, algo que no había hecho en años. En Queens había tenido miedo de dejar a Michael solo por demasiado tiempo, preocupada por el tipo de problemas que podría encontrar o crear en mi ausencia. Ahora, podía vagar por el Lower East Side durante horas, observando los cambiantes vecindarios, la mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Familias inmigrantes dirigiendo tiendas de esquina junto a cafeterías hipsters y condominios de lujo. Una tarde, mientras caminaba por el Parque Sarah Delano Roosevelt, vi a un grupo de mujeres mayores reunidas alrededor de una mesa de picnic, sus cabezas inclinadas sobre lo que parecían materiales de arte. La curiosidad venció la timidez, y me acerqué lo suficiente para ver qué estaban pintando. Paisajes de acuarela, retratos de sus nietos, remolinos abstractos de color que parecían provenir de algún lugar más profundo que la técnica o el entrenamiento. «Puedes unirte si quieres», dijo una mujer con cabello plateado recogido en una práctica cola de caballo. Su nombre era Ruth, y se había estado reuniendo con este grupo informal durante 3 años, desde que su esposo murió, y se dio cuenta de que necesitaba hacer algo con sus manos, además de doblar su ropa vacía. No se requiere experiencia. Solo tráete a ti misma. No había tocado un pincel desde la clase de arte en la escuela secundaria, pero algo en la invitación me atraía. La idea de que podía crear algo, cualquier cosa, que perteneciera solo a mí, se sentía revolucionaria. Compré un set básico de acuarelas en la tienda de suministros de arte en Grand Street y me presenté el siguiente martes con manos que temblaban por nerviosismo más que por edad. Mi primera pintura fue terrible. Un árbol torcido con colores que se mezclaron en charcos embarrados. Pero era mío. Lo había hecho con mis propias manos, mis propias elecciones, mi propia visión de cómo debería verse un árbol. Ruth lo miró con la seriedad de un curador de museo y lo declaró un buen comienzo. Durante las semanas que siguieron, el grupo de pintura se convirtió en el ancla de mi horario. Martes y jueves por la tarde en el parque, si el clima lo permitía, o en el centro comunitario cuando llovía.
Pinté flores que parecían explosiones abstractas, paisajes urbanos que no se parecían en nada a Nueva York, retratos del señor Pickles que lo hacían parecer una criatura mítica. Nada de eso era técnicamente logrado, pero todo era auténticamente mío. Las otras mujeres en el grupo tenían historias que se superponían con la mía de maneras incómodas. Los hijos adultos de Ruth vivían al otro lado del país y llamaban en Navidad y cumpleaños, si se acordaban. El hijo de María había robado sus ahorros para la jubilación, para financiar una adicción al juego, antes de desaparecer por completo. La hija de Janet traía a los nietos de visita, pero pasaba todo el tiempo criticando la limpieza de Janet, su cocina, su apariencia, sus elecciones de vida. Éramos una colección de mujeres que habían amado demasiado y recibido muy poco, que se habían sacrificado en el altar de la obligación familiar, hasta que casi no quedaba nada que sacrificar. Pero todavía estábamos aquí. Todavía estábamos aprendiendo. Todavía estábamos creciendo. Las pinturas eran prueba de que habíamos sobrevivido a nuestra propia generosidad. A medida que pasaban los meses, comencé a entender que el fuego había destruido más que solo mi casa. Había quemado la versión de mí misma que había construido alrededor de las necesidades de Michael, sus demandas, su visión de quién debería ser yo. Eleanor la facilitadora, Eleanor la víctima, Eleanor la mujer que se disculpaba por ocupar espacio en su propia vida. Esa mujer había muerto en el humo, y finalmente estaba libre para convertirme en quien quisiera ser en su lugar. La libertad fue aterradora al principio. Había sido definida por las necesidades de otras personas durante tanto tiempo que había olvidado cuáles eran mis propias necesidades. ¿Me gustaba el café o el té? Siempre había hecho lo que Michael prefería. ¿Disfrutaba viendo televisión o leyendo libros? Nunca había tenido tiempo para ninguno de los dos cuando estaba trabajando en múltiples empleos para mantener su estilo de vida. ¿Qué quería hacer cuando creciera? A los 74, estaba empezando de nuevo con esa pregunta. Linda me ayudó a navegar por estos descubrimientos con paciencia y humor. Me introdujo a la cocina china, enseñándome a hacer dumplings desde cero, mientras el señor Pickles supervisaba desde su cojín junto a la ventana. Me mostró cómo usar la computadora en el centro comunitario para investigar temas que me interesaban, cómo encontrar libros de la biblioteca sobre historia del arte y escritos de viajes y mujeres que se habían reinventado a sí mismas más tarde en la vida. No eres demasiado mayor para convertirte en quien quieras ser, me dijo una noche mientras trabajábamos lado a lado en nuestra pequeña cocina, sus manos expertas con las envolturas de dumpling, mientras las mías luchaban con el relleno. En mi país, decimos que la vida tiene muchas estaciones. Tal vez tu primavera está apenas comenzando. Mi primavera. La idea de que podría estar entrando en una temporada de crecimiento en lugar de declive se sentía radical. Había pasado tantos años pensando en mí misma, como alguien cuyos mejores días estaban detrás de ella, cuyo propósito en la vida era servir a otros hasta que estuviera completamente agotada. Pero ¿y si eso no fuera cierto? ¿Y si la parte más interesante de mi historia apenas estaba comenzando? 6 meses después de mudarme con Linda, recibí una carta que lo cambió todo. Era de un abogado que nunca había escuchado, informándome que mi tía abuela Dorothy, la hermana de mi abuela que se había mudado a California antes de que yo naciera, había muerto a los 98 años y me había dejado su casa en Monterey. Apenas recordaba a la tía Dorothy. Había enviado tarjetas de Navidad cuando era niña, siempre firmadas con elaborada escritura cursiva y conteniendo billetes de $5 que parecían una tremenda riqueza para mi joven yo. Mi madre hablaba de ella raramente, y siempre con una mezcla de admiración y resentimiento. Dorothy había sido la hermana que escapó, que viajó, que nunca se casó ni tuvo hijos, que vivió lo que mi madre consideraba una vida egoísta. Según la carta del abogado, Dorothy había estado siguiendo mi vida desde la distancia.
Sabía sobre mi matrimonio, mi divorcio, la historia problemática de Michael, incluso el incendio y el juicio. Me había dejado su casa, sus ahorros y una carta que explicaba su decisión. Eleanor, comenzaba la carta en esa misma elaborada cursiva que recordaba de las tarjetas de Navidad de mi infancia. Te he visto sacrificarte por personas que no merecían tu devoción. Yo hice lo contrario. Me elegí a mí misma, siempre, a veces hasta el punto de falla. Tal vez puedas encontrar un equilibrio que yo nunca logré. Tal vez puedas ser generosa con los demás sin ser cruel contigo misma. La casa es tuya para hacer lo que te plazca. Véndela, vive en ella, alquílala, quémala. Es tu elección ahora. Toma decisiones que te hagan feliz. La casa era un pequeño bungalow a 2 cuadras de la bahía de Monterey, con un jardín que había sido cuidadosamente mantenido y ventanas que daban al Océano Pacífico. El abogado envió fotografías, azulejos pintados a mano en el baño, estanterías integradas llenas de guías de viaje y libros de arte, una sala de sol que sería perfecta para pintar. Era todo lo que nunca supe que quería. Linda y yo pasamos horas mirando las fotografías y discutiendo posibilidades. Podría vender el apartamento de Nueva York, usar el dinero del seguro del incendio y tener suficiente para vivir cómodamente en California por el resto de mi vida. Al señor Pickles le encantaría tener un patio para explorar. Linda podría venir a visitar, o incluso reubicarse si quisiera probar una nueva aventura. Pero había otra opción que no esperaba considerar. Podría quedarme en Nueva York, mantener el apartamento con Linda y alquilar la casa de California para proporcionar ingresos adicionales. Podría tener seguridad sin aislamiento, independencia sin abandonar la primera amistad real que había construido como adulta. La decisión me sorprendió con su claridad. Quería quedarme en Nueva York, no el Nueva York de mi matrimonio o mi maternidad, no el Queens donde me había trabajado hasta el agotamiento apoyando los sueños y adicciones de Michael. Quería quedarme en este Nueva York, el Lower East Side, donde había aprendido a pintar y aprendido a elegirme a mí misma, donde había descubierto que hogar podía significar algo más que sacrificio. Usé la herencia de la tía Dorothy para comprar el apartamento a nuestro arrendador, asegurando que Linda y yo nunca tendríamos que preocuparnos por aumentos de alquiler o desalojo. Mantuve la casa de California como propiedad de alquiler, administrada por una compañía local que me enviaba cheques mensuales y fotografías de los cambios estacionales del jardín. Por primera vez en mi vida adulta, tenía más dinero del que estrictamente necesitaba y estaba aprendiendo a gastarlo en cosas que me traían alegría en lugar de culpa. Michael me escribió desde la prisión después del primer año. La carta tenía 4 páginas de disculpas y explicaciones, promesas de rehabilitación y solicitudes de perdón. Había encontrado la religión, dijo. Se estaba limpiando, trabajando en la biblioteca de la prisión, obteniendo su GED. Entendía ahora cuánto me había lastimado, cuán equivocado había estado, cuán agradecido estaba de que yo hubiera sobrevivido a su terrible error. Su terrible error. Incluso en su disculpa, no podía llamarlo lo que era. Intento de asesinato. Todavía era un error, un accidente, un momento de mal juicio en lugar de una elección deliberada de matar a su madre por dinero. Leí la carta 3 veces, buscando algo genuino en sus palabras, algún reconocimiento de la magnitud de lo que había hecho. En cambio, encontré manipulación disfrazada de arrepentimiento, el mismo chantaje emocional que había estado usando conmigo desde la infancia. Lamentaba que yo hubiera sido lastimada, pero no lamentaba haberme lastimado. Se arrepentía de haber sido atrapado, pero no se arrepentía del crimen. Respondí una vez, una nota breve que esperaba fuera definitiva. Michael, espero que encuentres paz y propósito en tu vida. Yo he encontrado la mía. No responderé a futuras cartas y no te visitaré. Cuídate. No firmé con amor, mamá, porque ya no era su mamá de ninguna manera que importara.
Era Eleanor Hamilton, una mujer que había sobrevivido al intento de su propio hijo de asesinarla y había construido una vida que valía la pena vivir de todos modos. El segundo año después del incendio trajo cambios que no había anticipado. Mi pintura había progresado lo suficiente como para que Ruth me convenciera de presentar una pieza en la exposición anual de arte del centro comunitario. Era una acuarela del señor Pickles durmiendo en un parche de sol junto a la ventana de nuestro apartamento, y aunque todavía era un trabajo amateur, capturaba algo real sobre el contentamiento que había encontrado en mi nueva vida. La pintura se vendió en la noche de apertura de la exposición por $50 a una joven pareja que dijo que les recordaba a su propio perro anciano. $50 no era un dinero que cambiara la vida, pero el hecho de que alguien quisiera colgar mi arte en su pared, quisiera mirar algo que yo había creado cada día, se sentía como una victoria que nunca esperé lograr. Comencé a tomar clases en el colegio comunitario, cursos de auditoría a los que asistía por el puro placer de aprender, en lugar de la necesidad de obtener calificaciones. Historia del arte, donde descubrí que algunos de los más grandes pintores del mundo no habían producido su mejor trabajo hasta que fueron mayores de lo que yo era ahora. Escritura creativa, donde comencé a poner mi historia en palabras que me pertenecían a mí en lugar de a abogados y trabajadores sociales y reporteros judiciales. Linda y yo comenzamos a viajar juntas, viajes cortos al principio. Visitas de fin de semana a museos en Filadelfia, una semana en Martha's Vineyard, donde nos alojamos en un bed and breakfast, y pasamos nuestros días pintando el puerto desde diferentes ángulos. Éramos como adolescentes descubriendo la independencia por primera vez, excepto que estábamos en nuestros 70 y se nos permitía beber vino con el almuerzo. El viaje más grande llegó en nuestro tercer año de amistad, cuando usé parte de la herencia de la tía Dorothy para llevarnos a ambas a Taiwán, para que Linda pudiera visitar el pueblo donde había nacido. Nunca había estado fuera de los Estados Unidos, y el vuelo me aterrorizaba, pero Linda sostuvo mi mano durante el despegue y me enseñó suficiente mandarín para pedir té y dar las gracias. Taiwán no era nada como había esperado, y todo lo que Linda había descrito. Los mercados nocturnos llenos de alimentos que no podía identificar pero quería probar. Los templos con sus elaboradas decoraciones y multitudes de fieles quemando incienso para antepasados que no podía nombrar. El pueblo donde la casa de la infancia de Linda había sido reemplazada por apartamentos modernos, pero donde vecinos ancianos todavía recordaban a su familia y nos dieron la bienvenida con lágrimas y comidas compartidas. Vi a Linda reconectarse con su pasado, hablando en rápido mandarín con mujeres de su edad, que la conocían como una joven novia, dejando todo lo familiar por un futuro incierto en América. La vi transformarse de la tranquila compañera de piso, que conocía en la animada narradora de historias, que había sido antes de que décadas de adaptación y pérdida le enseñaran a hacerse más pequeña. Por primera vez, entendí que la reinvención no solo era posible, era necesaria. No éramos las mismas mujeres que habíamos sido a los 30 o 50, o incluso 70. Estábamos evolucionando, convirtiéndonos más en nosotras mismas con cada año que pasaba, con cada elección que hacíamos por nuestra propia felicidad, en lugar de la aprobación de alguien más. En nuestra última noche en Taipei, mientras nos sentábamos en un restaurante en la azotea con vista a las luces de la ciudad, Linda levantó su copa de vino y brindó por nuestra amistad. «Por las mujeres que se niegan a desaparecer», dijo, y sentí la verdad de esas palabras asentarse en mis huesos. Había estado desapareciendo durante años, poco a poco, sacrificio tras sacrificio, hasta que casi no quedaba nada de Eleanor Hamilton, excepto el papel que desempeñaba en las vidas de otras personas. Pero ahora estaba de vuelta. Era visible de nuevo, incluso para mí misma. Los años que siguieron se difuminaron juntos de la mejor manera posible. No la difuminación gris de la depresión y la rutina que había caracterizado mi vida antes del incendio,
sino la difuminación dorada de días llenos de propósito y posibilidad. Pinté prolíficamente, llenando nuestro pequeño apartamento con lienzos que Linda generosamente pretendía disfrutar. Escribí historias sobre mi infancia, mi matrimonio, el incendio, mi renacimiento. Algunas eran verdaderas, algunas eran ficción, todas eran mías. Hice amigos más allá del grupo de pintura. Estaba María de la bodega de abajo, quien me enseñó a hacer la receta de 3 leches de su abuela. Estaba James del laboratorio de computación del centro comunitario, un bibliotecario jubilado que me ayudó a investigar genealogía y descubrió antepasados que nunca supe que existían. Estaba la doctora Patricia Kim, la joven médica que se había convertido en mi médica de cabecera y que me trataba como una persona completa en lugar de una colección de dolencias relacionadas con la edad. Michael continuó escribiendo, con menos frecuencia a medida que pasaban los años, sus cartas volviéndose más cortas y más desesperadas a medida que se daba cuenta de que no iba a responder. La última llegó en mi cumpleaños número 77, y la tiré sin abrir. Linda me encontró parada junto al bote de basura, mirando el sobre con sus letras de prisión deletreando mi nombre. ¿Quieres saber lo que dice?, preguntó suavemente. No, dije, sorprendiéndome con la certeza en mi voz. Ya sé todo lo que necesito saber sobre Michael. Intentó matarme por dinero. Nada en esa carta va a cambiar ese hecho o hacerlo aceptable. Mi energía se gasta mejor en personas a las que les importa si vivo o muero. Esa tarde, Linda organizó una fiesta sorpresa de cumpleaños en nuestro apartamento. Nada elaborado. Solo Ruth y María y James y la doctora Kim y algunos otros amigos que se habían convertido en mi familia elegida. Comimos pastel de 3 leches y bebimos vino y miramos álbumes de fotos de nuestro viaje a Taiwán. Cuando me pidieron que pidiera un deseo antes de soplar las velas, cerré los ojos y deseé más años como estos, más días de elegirme a mí misma sin disculpas. El deseo se ha cumplido, al menos hasta ahora. Tengo 79 años ahora, y aunque mis articulaciones duelen más de lo que solían y mi memoria no es tan aguda como antes, me despierto cada mañana agradecida de estar viva. No solo viva en el sentido biológico, sino viva en todas las formas que importan. Curiosa sobre lo que el día podría traer. Emocionada por la pintura en la que estoy trabajando. Planeando viajes con Linda y esperando con ansias las cenas dominicales con nuestra familia elegida de amigos. A veces, cuando estoy caminando por el vecindario o sentada en el parque Sarah Delano Roosevelt con mi caballete, pienso en esa noche hace 5 años cuando me desperté con humo y me di cuenta de que mi hijo estaba tratando de matarme. Recuerdo el terror, la traición, la angustia de entender que el hijo al que había amado más que a mi propia vida había elegido el dinero sobre mi existencia. Pero también recuerdo el momento en que decidí saltar de ese techo a la escalera de incendios de la señora Chen. El momento en que me elegí a mí misma sobre la prisión familiar de la obligación familiar. El momento en que decidí que merecía vivir, no solo sobrevivir, sino realmente vivir con alegría y propósito y libertad. El fuego destruyó mi casa, mis posesiones, mis ilusiones sobre la maternidad y el sacrificio y el amor incondicional que supuestamente fluye de padre a hijo. Pero también quemó todo lo que no era esencial, todo lo que no era auténticamente yo. Me levanté de esas cenizas como Eleanor Hamilton, no como la madre de Michael ni como el apéndice de nadie más, sino como una persona completa con sus propios sueños y deseos y derecho a existir. Pienso en todas las mujeres de mi edad que todavía están atrapadas en relaciones que las disminuyen, todavía dando y dando hasta que no queda nada más que resentimiento y agotamiento. Pienso en las madres que están permitiendo a hijos adultos que las ven como cajeros automáticos en lugar de seres humanos. Pienso en las esposas que cuidan de maridos que nunca aprendieron a dar las gracias. Pienso en las abuelas que cuidan constantemente a niños que crecen dando por sentado su sacrificio.
Hay una diferencia entre amar a las personas y dejar que te destruyan en nombre de ese amor. Hay una diferencia entre ser generoso y ser una víctima. Hay una diferencia entre poner a la familia primero y ponerte a ti mismo último. Me tomó 73 años y un intento de asesinato para aprender estas distinciones, pero las aprendí. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en mi experiencia, si estás agotada de dar a personas que solo toman, si estás cansada de amar a personas que ven tu amor como debilidad para explotar en lugar de regalo para atesorar, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para establecer límites, para decir no, para alejarte de relaciones que están matando lentamente tu espíritu. No tienes que esperar a que alguien literalmente incendie tu casa para darte cuenta de que mereces algo mejor. No tienes que tocar fondo para empezar a trepar hacia la luz. No tienes que perderlo todo para descubrir que lo más importante que tienes eres tú misma, y ese yo merece ser protegido y nutrido y celebrado. Sé que da miedo. Sé que se siente egoísta. Sé que te han dicho que la familia es lo primero, que la sangre es más espesa que el agua, que las buenas madres, hijas, esposas, lo sacrifican todo por las personas que aman. Pero ¿y si esos mensajes están equivocados? ¿Y si las personas que te los enseñaron solo estaban transmitiendo su propia miseria y llamándola virtud? ¿Y si tu primera obligación es contigo misma? ¿Y si puedes amar a las personas sin permitir sus peores comportamientos? ¿Y si establecer límites es realmente más saludable para todos los involucrados? ¿Y si decir no a veces es lo más amoroso que puedes hacer? No puedo prometer que elegirte a ti misma será fácil. Perdí a mi hijo, mi hogar, mi vieja identidad, la mayoría de mis posesiones, y varias décadas de mi vida por la ilusión de que el amor significa sacrificio sin fin. El camino hacia la libertad fue doloroso y aterrador, y a veces solitario. Pero al otro lado de ese dolor hay una vida que vale la pena vivir, un yo que vale la pena conocer, un futuro que vale la pena perseguir. Mi nombre es Eleanor Hamilton. Tengo 79 años y sobreviví al intento de mi propio hijo de asesinarme por dinero del seguro. Pero eso ya no es lo más importante sobre mí. Lo más importante es que aprendí a elegirme a mí misma, a valorar mi propia vida, a construir una felicidad que me pertenece a mí, en lugar de existir para la conveniencia de otras personas. Aprendí a pintar mal y alegremente. Aprendí a viajar a lugares sobre los que solo había leído en libros. Aprendí a hacer amigos que se preocupan por mi bienestar en lugar de por mi cuenta bancaria. Aprendí que el hogar no es una casa o incluso una familia. El hogar es donde sea que puedas ser auténticamente tú misma sin disculparte. Aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para probar algo nuevo, para convertirte en quien quieras ser. Aprendí que envejecer no tiene que significar declive. Puede significar liberación de todos los roles y expectativas que te mantuvieron pequeña. Aprendí que los mejores años de tu vida podrían ser aquellos que no habías planeado, los que vienen después de que pensabas que tu historia ya estaba escrita. Lo más importante, aprendí que no puedes amar adecuadamente a otras personas hasta que aprendas a amarte a ti misma. No puedes dar de una taza vacía. No puedes prenderte fuego para mantener a otros calientes. Las personas que valen la pena tener en tu vida querrán que seas feliz, no solo útil. Las personas que solo te valoran por lo que puedes proporcionar no son personas, son parásitos, y tienes derecho a protegerte de ellos aunque compartan tu ADN. 5 años después de que mi hijo intentara matarme, puedo decir honestamente que estoy agradecida por esa noche. No agradecida por el trauma o la traición o la pérdida, sino agradecida por la llamada de atención. Agradecida por la oportunidad de descubrir quién soy realmente cuando no estoy interpretando el papel de la madre perfecta y desinteresada. Agradecida por la oportunidad de construir una vida basada en mis propios valores, en lugar de en las demandas de otras personas.
Si todavía te estás sacrificando en el altar de la obligación familiar, si todavía esperas que suficiente amor eventualmente sea devuelto, si todavía estás haciendo excusas para personas que te tratan mal, porque resultan estar relacionadas contigo, quiero preguntarte algo. ¿Cómo sería tu vida si importaras tanto como todos los demás? ¿Qué harías si creyeras que mereces felicidad? ¿Quién serías si no estuvieras constantemente tratando de ganar amor a través del servicio? Esas no son solo preguntas retóricas. Son invitaciones a imaginar un futuro diferente, una relación diferente contigo misma y con las personas que te rodean. Son posibilidades que existen ahora mismo, independientemente de tu edad, tus circunstancias, tu historia familiar o tus elecciones pasadas. Importas. Tu felicidad importa. Tu bienestar importa. Tus sueños importan. No tienes que ganarte el derecho a existir. Y no tienes que comprar amor con sacrificios sin fin. Las personas que supuestamente deben amarte deberían amarte por quien eres, no por lo que puedes hacer por ellas. Sé que algunos de ustedes que escuchan esta historia han estado haciendo excusas para personas que no las merecen. Sé que algunos de ustedes están atrapados en relaciones que están destruyendo lentamente su espíritu. Sé que algunos de ustedes han olvidado que tienen permitido querer cosas para ustedes mismos, tener límites, decir no sin explicar o disculparse. Esto es lo que quiero que recuerdes. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para descubrir que la versión más auténtica de ti misma podría ser la que has estado ocultando para hacer que otras personas se sientan cómodas. El fuego que quema todo lo falso en tu vida no es una tragedia. Es una liberación. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación como la mía? ¿Alguna vez has amado a alguien que veía tu amor como debilidad para explotar? ¿Alguna vez te has sacrificado tanto que olvidaste quién se suponía que debías ser? Cuéntame tu historia en los comentarios a continuación. Comparte tu experiencia de elegirte a ti misma, establecer límites o alejarte de relaciones que estaban destruyendo tu espíritu. Construyamos una comunidad de personas que entiendan que el amor no requiere martirio, que la familia no excusa el abuso, que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida. Y si esta historia resonó contigo, si encontraste incluso una pequeña parte de ti misma en mi experiencia, por favor dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal. Me ayuda a llegar a otras personas que necesitan escuchar que no están solas, que sus historias importan, que su felicidad vale la pena luchar por ella. Juntos, podemos recordarnos unos a otros que todos merecemos ser amados por quienes somos, no por lo que podemos proporcionar. Todos merecemos elegirnos a nosotros mismos sin disculpas. Todos merecemos vivir vidas que se sientan auténticas y alegres, independientemente de lo que cualquier otra persona piense que les debemos. Déjame contarte sobre algo que sucedió apenas la semana pasada, porque creo que muestra cuánto he cambiado, cuánto he avanzado desde esa mujer que solía disculparse por respirar. Linda y yo estábamos en el supermercado, cargando nuestro carrito con ingredientes para una de nuestras aventuras culinarias experimentales. Esta vez íbamos a intentar hacer la receta de sopa de fideos con carne de res de su abuela de memoria y esperar lo mejor. Mientras estábamos en la fila de la caja, escuché una voz familiar detrás de mí, aguda, exigente, el tipo de tono que hace que los cajeros se estremezcan y otros clientes miren hacia otro lado. Me di la vuelta y vi a una mujer de aproximadamente la edad de mi hijo, tal vez 40, regañando a la cajera adolescente porque su cupón había expirado y no escaneaba. «Esto es ridículo», estaba diciendo, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra. «Conduje hasta aquí específicamente para esta oferta. ¿Tienes idea de lo ocupada que estoy? No tengo tiempo para esta incompetencia». El cajero, un joven que no podía tener más de 17 años,
Se estaba poniendo rojo de vergüenza y estrés. Sus manos temblaban mientras trataba de explicar la política de cupones de la tienda. Pero la mujer no estaba interesada en explicaciones. Quería culpar a alguien por su inconveniente, y este chico era un blanco fácil. Hace un año, habría mirado hacia otro lado. Habría fingido no darme cuenta, de la misma manera que había fingido no darme cuenta cuando Michael gritaba a camareras o empleados de tiendas o cualquier otra persona que no pudiera defenderse. Me habría dicho que no era mi asunto, que no debería involucrarme, que la confrontación era peligrosa y poco femenina. Pero ya no soy esa mujer. La mujer que murió en ese incendio se habría quedado en silencio. Eleanor Hamilton, la mujer que surgió de esas cenizas, no podía dejarlo pasar. Salí de mi lugar en la fila y caminé hacia donde la mujer estaba creando su escena. «Disculpe», dije, mi voz tranquila pero resonando claramente a través de la tienda repentinamente silenciosa. No pude evitar notar que está teniendo problemas con su cupón. Ella se volvió hacia mí con el tipo de irritación que las personas reservan para interrupciones a su justa ira. «Sí, lo estoy. Las políticas de esta tienda son absolutamente ridículas y este cajero no sabe lo que está haciendo». Miré el cupón que estaba agitando. Había expirado hace 3 semanas. «Señora», dije suavemente, «este cupón venció el día 15. Ahora es el día 7 del mes siguiente. El cajero está haciendo su trabajo correctamente». Su cara se sonrojó. «Bueno, ¿quién es usted para interferir? Ocúpese de sus propios asuntos». Antes de que pudiera continuar su diatriba, miré directamente al joven cajero. Su etiqueta de nombre decía Marcus, y parecía que quería desaparecer en el suelo. «Marcus», dije, lo suficientemente alto para que todos en el área cercana escucharan. «Estás haciendo un gran trabajo. Estás siendo profesional y educado incluso cuando es difícil. Tus gerentes deberían estar orgullosos de ti». Luego me volví hacia la mujer enojada. «Señora, sé que está frustrada, pero descargar esa frustración en personas que solo están tratando de hacer su trabajo no va a resolver su problema. Solo va a empeorar el día de todos, incluido el suyo». La mujer me miró como si la hubiera abofeteado. Miró alrededor a los otros clientes, que ahora estaban observando abiertamente el intercambio, y pareció darse cuenta por primera vez de que su comportamiento estaba llamando la atención. «Yo solo necesitaba usar este cupón», dijo, su voz más pequeña ahora, incierta. «Entiendo», dije, «pero el cupón está vencido, así que eso no es posible. Sin embargo, noté que el artículo que está tratando de comprar está realmente en oferta esta semana por el mismo precio que el cupón le habría dado». «Marcus, ¿puedes verificar las promociones actuales?» Marcus, bendito sea su corazón, prácticamente sonrió con alivio mientras escaneaba el artículo de la mujer. «Sí, señora. Está rebajado a $3. 99 esta semana. El mismo precio que su cupón vencido le habría dado». Todo el comportamiento de la mujer cambió. La lucha salió de sus hombros, y de repente parecía cansada en lugar de enojada. «Oh», dijo en voz baja. «Yo no me di cuenta. Lo siento. He estado teniendo una semana difícil. Pero eso no es excusa para desquitarme contigo». Marcus aceptó su disculpa con el tipo de gracia que restauró mi fe en los jóvenes. Mientras la mujer recogía sus compras y se iba, luciendo ligeramente avergonzada pero ya no beligerante, varios otros clientes me sonrieron y asintieron en señal de aprobación. Linda, que había visto todo el intercambio desde nuestro lugar en la fila, estaba sonriendo cuando me reuní con ella. «Mírate», dijo, sus ojos brillando con orgullo. Defendiendo a las personas, estableciendo límites, negándose a dejar que los matones se salgan con la suya con mal comportamiento. La antigua Eleanor nunca habría hecho eso. Tenía razón. La antigua Eleanor habría estado aterrorizada de la confrontación. Se habría preocupado por empeorar la situación. Se habría convencido de que no era su lugar interferir.
La antigua Eleanor había pasado tantos años siendo gritada y manipulada que había olvidado cómo reconocer el abuso cuando lo veía sucediendo a otros, y mucho menos cómo detenerlo. Pero esta Eleanor, la que se había arrastrado a través del humo y saltado de los tejados y testificado contra su propio hijo en un tribunal, esta Eleanor había aprendido que el silencio frente a la crueldad te hace cómplice de ella. Esta Eleanor había aprendido que a veces lo más importante que puedes hacer es hablar por las personas que no pueden hablar por sí mismas. El incidente me hizo pensar en todas las formas en que mi hijo me había entrenado para aceptar un comportamiento inaceptable, no solo de él, sino de todos a mi alrededor. Me había enseñado que mis sentimientos no importaban, que mi comodidad era menos importante que evitar conflictos, que mantener la paz valía cualquier cantidad de sacrificio personal. Había modelado la crueldad como normal, la manipulación como amor, y el abuso emocional como solo otra parte de la vida familiar. Había llevado esas lecciones a todas las demás relaciones que tenía. Había dejado que amigos se aprovecharan de mi generosidad sin reciprocidad. Había sonreído y estado de acuerdo con personas cuyas opiniones encontraba repugnantes porque tenía miedo de causar ofensa. Me había disculpado por cosas que no eran mi culpa y había aceptado la responsabilidad por las emociones y acciones de otras personas. El fuego había quemado más que mi casa. Había quemado la indefensión aprendida que Michael había pasado décadas inculcando en mí. Al aprender a salvarme a mí misma, había recordado que valía la pena salvarme. Al elegirme a mí misma sobre sus expectativas mortales, había redescubierto mi propio poder. Ese poder no se trata de dominación o control. Se trata de reconocer mi propio valor, establecer límites saludables y negarme a participar en sistemas que disminuyen la humanidad de cualquiera. Se trata de hablar cuando veo injusticia, incluso cuando es incómodo. Se trata de modelar el tipo de comportamiento que quiero ver en el mundo, especialmente cuando nadie más parece dispuesto a hacerlo. El mes pasado, Linda y yo comenzamos a ofrecernos como voluntarias en un refugio local para mujeres, ayudando con su programa de terapia de arte. Muchas de las mujeres allí son de mi edad o mayores, refugiadas de décadas de violencia doméstica, que finalmente encontraron el coraje para abandonar relaciones que las estaban matando lentamente. Llegan sin nada más que la ropa que llevan puesta y con historias que te romperían el corazón. Trabajar con estas mujeres me ha mostrado lo afortunada que fui, de manera retorcida, de que el abuso de Michael escalara a intento de asesinato. Forzó una crisis que hizo que la elección fuera clara: irme o morir. Estas mujeres soportaron años o décadas de abuso psicológico que nunca cruzó la línea hacia lo ilegal, manipulación que no dejó cicatrices visibles, control financiero que hizo que irse pareciera imposible. Una mujer, Margaret, tiene 82 años. Su esposo nunca la golpeó, nunca amenazó con matarla, nunca hizo nada que lo hubiera llevado a ser arrestado. Simplemente pasó 57 años destruyendo sistemáticamente su autoestima, aislándola de amigos y familiares, haciéndola creer que era estúpida e inútil y afortunada de que alguien tolerara su existencia. Cuando él murió el año pasado, Margaret descubrió que no tenía idea de quién era sin sus constantes críticas y control. Nunca había tomado una decisión sin su aprobación. Nunca había tenido una opinión que él no hubiera formado. Nunca había elegido ni siquiera su propia ropa sin considerar si cumplirían con su satisfacción. Vino al refugio no porque estuviera huyendo de peligro físico, sino porque estaba aterrorizada por la libertad que su muerte le había dado. Margaret y yo pintamos juntas todos los jueves por la tarde. Comenzó con tentativos bocetos a lápiz, temerosa de usar color porque su esposo siempre había dicho que no tenía sentido artístico. Ahora crea acuarelas audaces y vibrantes que prácticamente cantan con alegría. La semana pasada, terminó una pintura de un jardín en plena floración y comenzó a llorar mientras la miraba.
No tenía idea de que podía hacer algo hermoso, dijo, su voz llena de asombro. Él siempre me dijo que era torpe y sin gusto. Dijo que arruinaba todo lo que tocaba. Pero mira esto, lo hice con mis propias manos, y es realmente hermoso. Miré su pintura, que realmente era hermosa, pero más que eso, miré a la propia Margaret. La tímida y apologética mujer que había llegado al refugio hace 6 meses, había sido reemplazada por alguien que estaba comenzando a descubrir su propio poder. Estaba aprendiendo lo que yo había aprendido, que las personas que te dicen que no vales nada, suelen ser las que más amenazadas están por tu potencial. Trabajar con estas mujeres también me ha enseñado sobre las diferentes formas que puede tomar el abuso, y cuántas de ellas había normalizado en mi relación con Michael. Nunca me había golpeado, así que me decía a mí misma que no era realmente abuso. Nunca había amenazado con matarme hasta esa noche final, así que me convencí de que su comportamiento era solo difícil en lugar de peligroso. Pero el abuso emocional sigue siendo abuso. La explotación financiera sigue siendo explotación. La manipulación sigue siendo manipulación, independientemente de si proviene de una pareja romántica, un padre, un hijo o un amigo. El daño hecho a tu espíritu, tu autoestima, tu sentido de la realidad es un daño real, incluso si no deja cicatrices físicas. Había pasado décadas aceptando un trato de Michael que nunca habría aceptado de un extraño. Había hecho excusas para él que nunca habría hecho para nadie más. Le había dado oportunidades y segundas oportunidades y terceras oportunidades, mucho después del punto en que su comportamiento había demostrado quién era realmente. Todo porque era mi hijo, porque se suponía que la familia era para siempre, porque se suponía que las madres debían amar incondicionalmente. Pero el amor sin límites no es amor, es permitir. Y las familias que exigen aceptación incondicional del abuso no son familias, son cultos. La relación de sangre que pensé que hacía que el trato de Michael hacia mí fuera aceptable, en realidad lo empeoró, porque venía con la expectativa de que lo soportaría para siempre sin quejarme. Una de las partes más sanadoras de mi trabajo en el refugio ha sido ayudar a otras mujeres a reconocer que merecen algo mejor de lo que han estado aceptando. Me veo a mí misma en sus historias, sus dudas, sus cuidadosamente redactadas justificaciones para el mal comportamiento de otras personas. Entiendo el miedo a empezar de nuevo, la preocupación por estar sola, la creencia de que tal vez de alguna manera merecen lo que han estado recibiendo. A veces las personas que se supone que nos aman más son las que más nos lastiman, le dije a un grupo de mujeres durante un taller la semana pasada. Y a veces, lo más amable que podemos hacer por nosotras mismas y por ellas es negarnos a participar en esa dinámica. Una mujer llamada Carol, que había dejado a su abusivo esposo después de 43 años de matrimonio, levantó la mano. Pero ¿cómo sabes cuándo te estás rindiendo demasiado fácilmente? ¿Cómo sabes cuándo deberías seguir luchando por la relación? Era una pregunta que me había hecho innumerables veces a lo largo de los años. ¿Cuándo es la persistencia amor? ¿Y cuándo es autodestrucción? ¿Cuándo es la lealtad admirable? ¿Y cuándo es tonta? Creo que la respuesta está en cómo la otra persona responde a tus solicitudes de respeto básico. Dije. Si alguien realmente te ama, estará horrorizado al saber que su comportamiento te está lastimando, y trabajará para cambiarlo. Si alguien solo te está usando, se enojará de que te atrevas a pedir un mejor trato y tratará de hacerte sentir culpable por tener límites. Pensé en todas las veces que le había pedido a Michael que me tratara con respeto básico, que contribuyera al hogar, que dejara de traer extraños a mi casa, que arreglara su vida. Su respuesta nunca había sido reconocer mis sentimientos o trabajar en sí mismo. Siempre había sido hacerme sentir egoísta por pedir, dirigir la conversación de vuelta a sus necesidades y sus problemas, hacerme responsable de su regulación emocional y apoyo financiero. Las personas que te aman quieren que seas feliz.
Quieren que estés saludable y segura y realizada. No ven tu bienestar como una amenaza para el suyo propio. No te castigan por tener necesidades o establecer límites. No te hacen elegir entre tu propia cordura y su aprobación. Michael nunca había querido que yo fuera feliz. Había querido que fuera útil. No le importaba mi bienestar. Le importaba mi capacidad para satisfacer sus deseos. No me amaba. Amaba lo que yo podía hacer por él. Y cuando finalmente no pude hacer lo suficiente, cuando mis recursos se agotaron y mi resentimiento comenzó a mostrarse, trató de eliminarme en lugar de evaluar su propio comportamiento. Entender esta distinción ha cambiado no solo cómo pienso sobre mi relación con Michael, sino cómo abordo todas mis relaciones ahora. Presto atención a cómo responden las personas cuando tengo necesidades, cuando establezco límites, cuando no puedo darles lo que quieren. Las personas que vale la pena tener en mi vida responden con comprensión y respeto. Las personas que necesito mantener a distancia responden con manipulación y viajes de culpa. Linda es un ejemplo perfecto de dinámicas de relación saludables. Cuando le dije que necesitaba algo de tiempo a solas para procesar mis sentimientos sobre el aniversario del incendio, no lo tomó personalmente ni trató de convencerme de lo contrario. Simplemente preguntó qué podía hacer para apoyarme y luego me dio el espacio que necesitaba. Cuando decliné su invitación para visitar a la familia de su hija en Navidad, porque no estaba lista para ese tipo de reunión familiar, entendió e hizo planes alternativos, sin hacerme sentir culpable. Así es como se ve el amor. Es consideración por el bienestar de la otra persona, respeto por sus límites, aceptación de sus limitaciones. No es perfecto. Linda y yo hemos tenido nuestros desacuerdos y malentendidos, pero se basa en el cuidado mutuo en lugar de la explotación. Pienso en Michael tratando de quemarme viva, y me doy cuenta de que su disposición a asesinarme literalmente por dinero era solo la escalada final de un patrón que había estado ocurriendo durante años. Me había estado matando lentamente, poco a poco, robando mi tiempo y energía y recursos y respeto propio hasta que casi no quedaba nada. El fuego fue solo su intento de terminar el trabajo de manera más eficiente. Pero no le permití terminarlo. Me salvé a mí misma, no solo del fuego, sino de la relación que me había estado consumiendo durante décadas. Elegí mi propia vida sobre su conveniencia, mi propio futuro sobre sus expectativas. Me negué a ser una mártir de la maternidad o una víctima de la obligación familiar. La mujer que se arrastró a través de ese humo y saltó de ese techo no era la misma mujer que había estado permitiendo el abuso de Michael durante 35 años. Era alguien que había olvidado que podía ser. Fuerte, ingeniosa, decidida a sobrevivir. Era la mujer que había sido antes de aprender a hacerme más pequeña, antes de aceptar que mi propósito en la vida era servir a otros sin consideración por mi propio bienestar. Ahora, mientras me acerco a mi 80 cumpleaños, soy más yo misma de lo que nunca he sido. Me despierto cada mañana en un apartamento que poseo, junto a una amiga que me valora, con un día por delante que me pertenece enteramente a mí. Tomo decisiones basadas en lo que quiero en lugar de lo que alguien más necesita. Gasto mi dinero en cosas que me traen alegría en lugar de cosas que permiten la irresponsabilidad de alguien más. Me rodeo de personas que suman a mi vida en lugar de restarle. Esto no significa que me haya vuelto egoísta o insensible. Soy voluntaria en el refugio de mujeres, ayudo a mis vecinos, apoyo causas que me importan. Pero hago estas cosas porque elijo hacerlas, no porque me sienta obligada a hacerlas. Doy desde la abundancia en lugar de desde el vacío, desde la fuerza en lugar de desde la debilidad, desde el amor en lugar de desde el miedo. La diferencia es que ya no me prendo fuego para mantener calientes a otras personas. Ya no sacrifico mi bienestar para evitar la incomodidad de otras personas. Ya no acepto la responsabilidad por emociones y elecciones que pertenecen a alguien más. He aprendido la diferencia entre compasión y codependencia, entre generosidad y permisividad, entre amor y martirio.
Si alguien me hubiera dicho a los 73 que los mejores años de mi vida todavía estaban por delante, habría pensado que estaban delirando. Era vieja, estaba cansada, pobre, atrapada en una relación que estaba matando lentamente mi espíritu. No podía imaginar un futuro que no girara alrededor de las necesidades y demandas y crisis de Michael. No podía imaginarme como algo más que su madre, su cuidadora, su fuente interminable de apoyo y perdón. El fuego cambió todo eso. Me obligó a ver la verdad sobre mi vida, a reconocer que el amor sin reciprocidad no es amor en absoluto, a entender que algunas relaciones son demasiado tóxicas para sobrevivir. Me dio permiso para elegirme a mí misma, para empezar de nuevo, para convertirme en la mujer que siempre estuve destinada a ser. Ahora sé que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Nunca es demasiado tarde para establecer límites, para perseguir tus sueños, para rodearte de personas que celebren en lugar de tolerar tu existencia. Nunca es demasiado tarde para aprender nuevas habilidades, hacer nuevos amigos, descubrir nuevas partes de ti misma que han estado enterradas bajo años de expectativas de otras personas. La edad no te descalifica de la felicidad. Estar sola no significa estar solitaria. Empezar de nuevo no significa admitir el fracaso. A veces lo más valiente que puedes hacer es alejarte de una situación que todos los demás piensan que deberías soportar. A veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a permitir la destrucción de alguien de sí mismo y de todos a su alrededor. Miro mi vida ahora, mi pequeño apartamento lleno de pinturas amateur y el sonido de la risa de Linda, mi calendario lleno de clases de arte y trabajo voluntario, y citas para tomar café con amigos, mi cuenta bancaria saludable por primera vez en décadas porque no estoy manteniendo las adicciones y delirios de otra persona. Y siento un tipo de satisfacción que nunca experimenté en todos esos años de supuesto sacrificio. Así es como se siente la paz. Así es como se siente la libertad. Esto es lo que significa vivir una vida que te pertenece a ti en lugar de simplemente existir para la conveniencia de otras personas. Este es el regalo que surgió de las cenizas de esa terrible noche cuando mi propio hijo intentó matarme por dinero. A menudo pienso en lo que habría sucedido si el incendio no hubiera forzado una crisis, si Michael hubiera continuado su destrucción a cámara lenta de mi vida, sin cruzar nunca la línea hacia el intento de asesinato. Seguiría allí, en esa casa, trabajándome hasta la muerte para mantener su estilo de vida mientras él contaba los días hasta que mi muerte natural lo hiciera rico. ¿Habría muerto de agotamiento y angustia, sin saber nunca que había otra forma de vivir? El pensamiento me aterroriza más que el recuerdo del humo llenando mis pulmones. Al menos el fuego fue honesto sobre su intención de destruirme. La relación que tenía con Michael era deshonesta, disfrazada de amor mientras envenenaba lentamente todo lo que tocaba. El fuego era un enemigo limpio. La relación era un cáncer, extendiéndose tan gradualmente que no reconocí lo enferma que me había vuelto hasta que estaba casi muerta. Pero sobreviví a ambos. Me arrastré a través del fuego honesto y escapé del amor deshonesto. Y ahora estoy aquí para decirle a otras personas que la supervivencia es posible. La recuperación es posible. Una vida de alegría y propósito y relaciones auténticas es posible, incluso después de décadas de aceptar menos de lo que merecías. No tienes que esperar a un fuego literal para despertar a la verdad sobre tus relaciones. No tienes que esperar a que alguien trate de matarte para reconocer que ya han estado destruyendo lentamente tu espíritu. Puedes elegirte a ti misma ahora mismo, hoy, sin esperar a que una crisis te dé permiso. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por preocuparte por el viaje de una anciana de víctima a sobreviviente a alguien que finalmente aprendió que la relación más importante que jamás tendría sería la que tuviera consigo misma. Que encuentres el coraje para escribir tu propia historia de liberación y que sea todo lo que nunca te atreviste a soñar que podría ser.